la vida, hermanos, y sobre todo en este mundo religioso, muchos presumen de tener libertad. Muchos podrían presumir de tener bienestar también. Pero si en realidad ellos pudieran ver con los ojos de la fe lo que quién es el que está de alguna manera manipulando, controlando su vida, creo que buscarían inmediatamente la bendición y la protección de nuestro Dios. Como esta mujer que vamos a ver, hermanos, en sí era una mujer que tenía una enfermedad y que padecía a consecuencia de esa enfermedad muchos años, y que seguramente esta mujer no sabía quién en realidad le estaba ocasionando todo ese daño. Sin embargo, era una mujer que sufría mucho, pero al escuchar el llamado del Señor, toda su vida cambió por completo. El tema de esta mañana, precisamente, hermanos, un llamado hacia la sanidad. Y es un llamado que también el Señor nos está haciendo a todos nosotros en la actualidad. En Lucas capítulo 13, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 13, versículo del 10 en adelante, dice la palabra del Señor así. Lucas 13, versículo del 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, hipócrita, le dice el Señor. Este hombre, hermanos, se ofendió al ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con esta mujer en un día de reposo. Pero este principal de la sinagoga, esta persona que estaba a cargo de la administración del servicio que se hacía ahí, hermanos, le faltó valor. Le faltó valentía, le faltó determinación para encararse con nuestro Señor Jesucristo y decirle a Él principalmente: lo que has hecho no está bien. Si quieres hacer milagro de sanidad, hazlo, pero no en los días de reposo. Eso era lo que este hombre tenía que hacer, pero tuvo miedo. Le faltó valor a este hombre y se dirigió hacia la audiencia. Y es por eso que dijo: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y es por eso que el Señor, sobrado de valentía, sobrado de determinación, sobrado de convicción, hermanos, por lo que él sabía muy bien lo que estaba haciendo y que era la prioridad en todo esto,
Es por eso que el Señor le habló y le dijo: hipócrita, cada uno, dice, de vosotros, no, cada uno de nosotros, dice, no desata en el día de reposo su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. El Señor sabía lo que ellos hacían. El Señor sabía muy bien la cotidianidad, lo que ellos hacían, y más aún en el día de reposo. Ellos desataban a sus animales y los llevaban al bebedero a tomar agua. Y los regresaban. Dice: ustedes hacen esto el día de reposo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, dice que se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las palabras gloriosas hechas por él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Por eso, sin la intervención de nuestro Dios, hermanos, sin la intervención de nuestro Dios, en nuestras vidas, nuestra vida sería un desastre. Nuestras vidas, hermanos, sería realmente días de dolor, de aflicción, de tribulación, hermanos. No tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos ningún alivio, no tendríamos ninguna ilusión. Todo prácticamente estuviera perdido. Ciertamente Dios ahora ha puesto a través de su providencia lo que es la ciencia, la medicina, todos los recursos que tenemos para que nosotros pudiésemos de alguna manera procurar nuestra sanidad. Pero al fin de cuentas, cuando todo eso se agota y ya no hay nada más, hermanos, está Dios. Y muchos es lo que hacen, procuran inmediatamente todos estos recursos, olvidándose de que primeramente a quien tienen que venir es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios, porque Él también, si es la voluntad de nuestro Dios, hermanos, Él nos puede proveer la salud. Pero no solamente la salud física, sino aún más mayormente la salud espiritual. Como esta mujer precisamente. Esta mujer, hermanos, que realmente 18 años, imagínense, 18 años enferma. Y es que hay enfermedades, hermanos, como lo estamos viendo, cuando dice ahí la escritura del Señor, cuando dice que estaba 18 años, tenía espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Y después en el versículo 16 dice: a esta hija de Abraham, que Satanás. La palabra Satanás, hermanos, que en el griego es Satán, significa un adversario, el adversario. Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Por eso le decía al principio, mucha gente presume de libertad, mucha gente presume de bienestar, pero si en realidad viera quién es el que controla su vida, hermanos, que es Satanás mismo, quien es el que, como si fuera la persona, es el títere, y Satanás está controlando la vida de los demás. Hablan como él quiere, actúan como él quiere, piensan como él quiere. Si en realidad ellos pudieran ver con los ojos de la fe, hermanos, si dieran cuenta de quién es el que está encima de ellos, créanme lo que se espantarían. Esta mujer no sabía en realidad quién era el que le estaba provocando todo este mal. Pero ¿cómo es posible esto?
¿Cómo es posible esto? Acordémonos en la historia de Job. Acordémonos en la historia de Job, en el segundo intento, cuando el diablo quiso poner a prueba la fidelidad de Job, cuando dijo piel por piel, todo lo que el hombre tire le dará por su vida. Y entraron en ese pacto entre Dios y el diablo, y Dios dijo: anda, ve y tócalo, pero respeta su vida. Vino Satanás, hermanos, y tocó el cuerpo de Job y lo enfermó. En aquel tiempo, hermanos, pasaban este tipo de cosas, en donde los demonios podían entrar en el cuerpo de las personas y martirizarlos, agobiarlos, enfermarlos. El poder de Satanás en aquel tiempo, hermanos, era mucho. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a acabar con el imperio de la muerte, con el imperio de Satanás mismo, y a minimizar casi por completo la obra del maligno. Ahora está atado. Pero eso no significa que no pueda hacer algo. Ahorita Satanás está atado como un perro, pero tiene un poquito de cordón. Tiene su límite. Si tú no respetas ese límite, vas a estar dentro de su espacio y te va a atacar. Por eso es que dice el Señor: y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Cuando entras en relación con el pecado, él ya no necesita entrar a tu cuerpo. Basta con que domine tu mente. Estás bajo su entero control. Esta mujer, hermanos, en realidad había sufrido mucho. 18 años, imagínense. 18 años. Y estaba en ese lugar llamado la sinagoga. Sunagoge, que en el griego es y significa estar juntos. Literalmente estar juntos, pero se refiere a una asamblea. En ese lugar lo que se llevaba a cabo eran las oraciones y la lectura de la palabra de nuestro Dios. Si esta mujer estaba en ese lugar, era porque buscaba el favor de Dios, buscaba de la misericordia de nuestro Dios, demostrando así que su fe, su esperanza todavía estaban en Dios, que Él era el único que podía hacer algo por ella, y es por eso que estaba ahí, con la esperanza de que algún día Dios tuviera piedad, clemencia, misericordia de ella en ese lugar. Ese lugar que debería de proveer esperanza y alivio para los afligidos y atormentados, hermanos. Eran minimizados, eran ridiculizados, eran maltratados, eran humillados. No se les prestaba la atención debida. Ni los fariseos, ni los escribas, nadie ponía atención a ellos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue a ese lugar como siempre iba a las sinagogas para compartir la palabra, como lo dice precisamente ahí mismo en Lucas. Mire, vaya conmigo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4 versículo 16 en adelante. Lucas 4 versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero lo que me llama la atención es cuando dice a pregonar libertad a los cautivos, a los que estaban presos por Satanás, los que estaban cautivos por el mismo diablo, ya sea de una manera física
o espiritualmente. Y es que hay dos maneras de cómo Satanás, hermanos, tiene cautivo al hombre, lo tiene bajo su control, bajo su dominio. En aquel tiempo era una forma física y a la vez espiritual. Y hoy en día, hermanos, de alguna manera pasa lo mismo. Cuando el hombre, yo recuerdo, hermanos, que lo decía anteriormente, que a consecuencia de los hábitos de mi padre, yo empecé también a fumar y empecé también a tomar. Y por andarle prendiendo el cigarrito a mamá y por andarle abriendo la caguama a mi papá, empecé a tomar y me empezó a gustar. Y ya para los 13, 14 años ya fumaba y ya tomaba. Y ya para los 16, 17, 18 años, hermanos, ya era un completo adicto, un vicioso. Y no podía. Cuando me convertí al Señor, luché mucho con esas adicciones que me sobrepasaban. No podía dejarlos. Aún todavía no podía vencerlos. ¿Cómo luché yo con eso? Tuve que dedicar mi mente al estudio y a la obra de nuestro Dios, hermanos, para que poniera fin a todo eso. Solo Dios me pudo ayudar con eso. Ni con parches, ni aún mis hijos pudieron ayudarme en eso. Ni aún mi difunta esposa. Tuvo que ser el Señor. Si vas a predicar mi palabra, tienes que predicarla con ejemplo. Que así sea, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Por algo el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Pero una persona que está bajo el dominio de las adicciones, como el alcoholismo, el fumar y la embriaguez y los deseos de la carne, es esclavo. Por eso el Señor decía en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8, cuando le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Porque ellos también estaban siendo esclavizados por Satanás, estaban siendo atados por el mismo diablo, eran hijos del diablo prácticamente. Y esta mujer, hermanos, ciertamente sufriente, doliente y con la esperanza todavía, cuando el Señor, hermanos, la vio, dice que le llamó el Señor. Y una vez que la tuvo con ella, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo en la escritura que vemos ahí en Lucas capítulo 13? Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y una vez que esta mujer, hermanos, fue libre de ese azote, una vez que se rompió esas ataduras, hermanos, que rompió las ataduras del maligno mismo, una vez que se sintió aliviada, imagínense todo un tiempo, hermanos, encorvada. Todo un tiempo encorvada. Al enderezarse, hermanos, al sentir ella sana, hermanos, sana por el Señor. Esta mujer no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer nada. ¿Por qué no tuvo que hacer algo? ¿Por qué no tuvo que proclamar o decir algo? Simple y sencillamente porque el Señor conocía muy bien lo que había en su corazón, lo que había en su cuerpo. Lo único que se tiene que hacer es hacer el bien, y el Señor lo hizo. Esta mujer no fue incorporándose poco a poco y despacio para ver si no se lastima su espalda, a ver si alguno de sus anillos, alguno de sus ligaduras o algo se incorporó como si nunca hubiera estado enferma. Simplemente, hermanos, se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios eterno, al haber enviado a su Hijo. Gloria, dándole gloria a nuestro Dios, hermanos. ¿Qué hubiera sido si el Señor, qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera ido a la sinagoga ese día? Si hubiera perdido de la bendición del Señor. ¿O qué hubiera pasado si nuestro Dios no hubiese enviado a su Hijo al mundo?
qué esperanza, qué alivio tendríamos usted y yo, hermanos. Porque así como está esta mujer, así como se encontraba esta mujer, hermanos, inclinada hacia el pecado, hacia la humillación, hacia la desgracia, hacia la desdicha, así estaba todo el mundo. Así estábamos usted y yo cuando estábamos bajo las ataduras del diablo. Así nos tenía encorvados, humillados, sin esperanza, sin ilusión, siempre siendo humillados por los demás. Pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta mujer, para ser sanada, hermanos, por el Señor, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Para ser librada de su azote, para poder romper esas ligaduras, hermanos, ¿qué es lo que tuvo que hacer? El Señor la llamó y ella se acercó. No lo vemos ahí escrito, pero por inferencia o deducción podemos entender que ella se acercó y el Señor le dijo: mujer, eres libre de tu azote, eres libre de tu enfermedad. Y rompió eso, hermanos, alejando a Satanás más de su vida, alejando a ese espíritu malo y perverso. Y esta mujer, hermanos, se sintió libre. Pero esta mujer tuvo que responder al llamado del Señor. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si esta mujer hubiera rechazado el llamado del Señor? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera creído en el poder del Señor? Seguirían en la misma condición, siempre encorvada, humillada y sufriendo terriblemente. Pero gracias a que ella respondió al llamado del Señor, obedientemente, hermano, respondió al llamado confiadamente. Esta mujer pudo encontrar la salvación y la bendición de nuestro Dios. Por algo el Señor nos dice allá en Hebreos capítulo 10, hermanos, cuando dice acerquémonos a Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Acerquémonos. Ella, hermanos, fue a ese lugar, a esa sinagoga, buscando el favor de Dios, buscando la bendición de Dios. Posiblemente ya lo había hecho durante muchos años atrás. En muchas ocasiones se había ido sin encontrar algo que le ayudara. Persistió, continuó, no dejó de hacerlo. Algún día el Señor me sanará, algún día el Señor me sanará. ¿Qué implica esto, hermanos? Que ante la salvación hay que ser perseverantes. Ante la bendición hay que ser perseverantes. Esta mujer no dejó de ser perseverante hasta que el día en que le tocó, que estaba ahí el Señor y encontró la sanidad. Ese día ya no se regresó igual. Ya no fue como todos los otros días que se regresó, hermanos, de la misma condición, encorvada, angustiada, afligida, atribulada, triste. Ya no regresó de la misma manera. Ahora regresó, hermanos, con el rostro levantado hacia arriba, con su cuerpo enderezado por completo y dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y así mismo debemos andar usted y yo, los que hemos obedecido al Evangelio. El Señor enderezó nuestras veredas, el Señor enderezó nuestros caminos, el Señor enderezó nuestra vida. Ya no estamos inclinados hacia el infierno. Ahora nos encaminamos hasta el mismo cielo, hermanos, con el rostro erguido, decididos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Y esto fue gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y usted hoy, mi amigo o mi amiga, también. Y para aquellos que nos están viendo,
Si se están reuniendo en la iglesia de Cristo, hágalo pero eficazmente, creyendo en las palabras y creyendo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo al Evangelio, porque es ahí en donde se rompen las ataduras del demonio mismo. Por algo nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que el día en que el apóstol Pedro predicara por primera vez el Evangelio del Señor, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, muchos iban a convertir al Señor a través del Evangelio, y muchos así iban a ser desatados. Se iban a romper las cadenas del pecado para poderse entregar a nuestro Dios. Pero triste, lamentablemente, no todos lo iban a hacer. Muchos iban a elegir, a decidir seguir atados a su propio pecado, seguir atados bajo el dominio de Satanás. Por eso, mi amigo, mi amiga, si en realidad usted quiere romper esas cadenas del pecado, porque mientras que usted esté en pecado, quien controla su vida es el mismo diablo. Por eso el apóstol Juan decía en Juan capítulo 5 versículo 19: y el mundo entero está bajo los pies del maligno. ¿Por qué? Porque muchos deciden seguir en el pecado, porque muchos deciden ignorar a Dios, porque muchos deciden no creer en las palabras de nuestro Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Esta mujer no solamente creyó, también, como decía, se acercó ante el Señor. No solamente fue a Él, sino que también fue la forma confiada, como lo estamos diciendo. Y eso es lo que Dios quiere en realidad, que tú te acerques, pero te acerques a Él con la convicción, con la certeza de que Dios puede hacer algo por ti. Hebreos capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer estaba ahí, y lo que la llevaba ahí era precisamente su fe, su convicción, su esperanza en Dios. Y a consecuencia de eso, es por eso ella que algún día fue alcanzada por el favor y la misericordia de nuestro Dios, y fue liberada de todo su mal. Dios sabe, hermano, Dios sabía que muchos de nosotros también, a causa de la aflicción del pecado, de la angustia del mal, también vendríamos a buscar el favor de nuestro Dios. Y muchos venimos a este lugar con la esperanza de ser bendecidos por nuestro Dios. Dios sabe que tú confías en Él. Dios sabe que tú puedes poner su esperanza en Él. No lo dejes esperando, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Es como cuando tú tienes un gran motivo para hacer fiesta en tu casa. Y has preparado lo mejor que tú puedes dar a tus hijos. Te has esmerado en limpiar la casa o arreglar todo, dejar todo listo, la comida lista, y enviarles un mensaje a tus hijos o a tus seres queridos: hey, tengo un gran motivo para estar feliz, quiero compartirlo con ustedes, les invito. Les está llamando. Y de repente que ninguno venga, mi hermano. Que ninguno se acerque. El único día el cual ha elegido para acercarse, cuando estamos 3 metros bajo tierra, mi hermano. Me acuerdo de un hermano a quien amamos y quisimos mucho. Yo en lo personal les vuelvo a hablar de este hermano, nuestro hermano Javier Sánchez. Este hermano, cuando cumplía años, le decía a sus hijos que no le regalara nada, pero que ese día, el domingo, estuvieran con él en el servicio de nuestro Dios. Y ahí estaban sus hijos. En el día del Padre él le decía: no me inviten a comer, nomás acompáñame a adorar a nuestro Dios ese día y yo estoy feliz. Y sus hijos iban.
después, no. Dios te está llamando. Dios quiere darte lo mejor. Quiere darte una vida mucho mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te quiere dar una nueva vida a través del evangelio de su Hijo, como la nueva vida que le dio a esta mujer. La bendijo grandemente, y es lo que Dios quiere para ti, mi amigo, mi amiga. Vas a rechazar esta bendición. Lo que tienes que hacer es responder el llamado del Señor, acércate a Él confiadamente, y por último, renuncia a la esclavitud del pecado. Renuncia al pecado. No permitas más que el pecado siga controlando tu vida. O es decir, no permitas más que el diablo siga dominando tu vida. Tal vez tú digas, pues yo estoy bien, no tengo ningún problema de adicción, no tomo, no fumo, no le hago el mal a nadie. Está bien, está excelente. Está excelente que te privas de muchos males. Pero mi amigo, mi amiga, ¿y qué de hacer el bien? ¿Qué de hacer el bien? Santiago 4, versículo 17: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El glorificar a nuestro Dios es el bien. El poder participar en las cosas de nuestro Dios es el bien. El poderle hablar a otra persona del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el bien. Compartir con la gente el amor y la misericordia de nuestro Dios es el bien. Puede ser un instrumento de justicia, puede ser un instrumento de bondad, de misericordia, de poder que Dios está usando, con lo cual tú puedes cambiarle también la vida a otro, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino para cambiar al mundo entero, hermanos. Y muchos hemos sido transformados para la honra y gloria de nuestro Dios. Así como lo fue esta mujer, en esa condición estaba el mundo, inclinado al pecado, inclinado a la humillación. Pero gracias a nuestro Dios, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo, así como el Señor enderezó la vida de esta mujer, su cuerpo, su vida, todo, y la bendijo grandemente. Así nos ha bendecido a todos y cada uno de nosotros. Efesios 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo en Él. Pero si tú sigues aferrado al tu pecado, seguirás atado y seguirás encorvado a Él. Renuncia al pecado. Solamente estando dispuesto a renunciar al pecado y entregar tu vida al Señor, el Señor quiere perdonar tus faltas, tus pecados. Y ahí está la sangre preciosa de Cristo para limpiar tu alma de todos ellos. No sigas postergando la sanidad de tu alma, porque si uno muere en esa condición, ya no habrá más oportunidad para hacerlo. Por eso el Señor te está llamando. Pero Él desea que tú creas en el poder de su sanidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: vosotros también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el amor fraternal no fingido. Purificar nuestra alma a través del evangelio del Señor nos limpia y nos libera de todo mal. Tienes que creer. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que estar dispuesto a vivir una vida consagrada a nuestro Dios, y sobre todo obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera es ahí en donde se rompen esas ataduras del pecado, en donde se rompen esas ataduras del demonio. Pero para eso tú tienes que obedecer al evangelio y perseverar en las cosas de nuestro Dios. Mientras cantamos este himno, te animamos, te exhortamos en el Señor a que vengas a los pies del Señor. Puestos en pie todo aquel que pueda hacerlo, hermanos.